Estamos de vuelta tras la pausa publicitaria y cambiamos completamente de tercio. Tenemos aquí a Luis Pla. Luis es el director de Aitana Multimedia, una empresa de diseño web. Y la verdad es que nos va a contar de todos los trabajos que han hecho y la dificultad que tiene este sector. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, cuéntanos un poquito, haznos un resumen de cuándo comenzó Aitana en Valencia y con qué objetivo. Bien, bueno, nosotros como empresa llevamos, ahora en junio, ahora 7 años, llevamos desde el año 1997. Todo empezó, bueno, como un tipo de negocio emergente, como es el que es el de diseño de páginas web. Pues hace 7 años empezó pues como una aventura, porque no se sabía un poco por dónde iba a ir todo esto, al ser una cuestión puramente tecnológica. Claro, se sabía que había mercado, ¿verdad? Pero... Se sabía tampoco, se intuía, porque de hecho las nuevas tecnologías a veces funcionan y a veces no. Es decir, si analizamos, no todas las tecnologías han funcionado siempre. Claro. En este caso fue una aventura, nos lo planteamos más como en principio como una afición, porque el tema del diseño de páginas web no es una carrera que se estudie en ningún sitio en concreto. Claro. Es algo que te tienes que ir formando a diario con programas de diseño. Aquí se unen diversas tecnologías, se une el diseño, se une la informática. En fin, fundamentalmente el diseño de la informática, hay parte de artes gráficas también, de vídeo, de fotografía digital. Claro, y, de todo. Y bueno, ¿de qué campo venías tú? ¿Tenía alguna relación con esto? No, ninguna. Lo mío era de pura afición. Yo trabajé la empresa la monté en principio yo solo, en una habitación de mi casa. Yo he sido durante muchos años empleado de banca, durante 19 años. Y llegó, bueno, pues con esto de las bajas incentivadas de la banca, me acogí a una de ellas y con ese capital pues fue cuando monté la empresa. Y bueno, y en este momento ya estamos lógicamente en un sitio independiente y ya con una plantilla fija y estable. Pero vamos, empecé hace 7 años yo solo en un cuarto de mi casa. Un emprendedor nato, ¿no? Visto desde ese punto de vista y teniendo en cuenta que es un negocio basado en nuevas tecnologías, pues sí, quizás sea uno de los ejemplos más claros, sí. Muy bien. Bueno, y dentro del trabajo que Aitana realiza, resúmenos un poco qué tipo de trabajos podéis hacerle a una empresa. Bien, una de las cosas bonitas que tiene precisamente nuestro trabajo, el diseño de páginas web, es que podemos hacer hoy en día, con lo que la tecnología nos permite, podemos hacer prácticamente cualquier cosa. Es decir, cuando nosotros un cliente se nos acerca y nos dice, oye, ¿qué puede costar una página web? Pues hombre, una página web pues puede costar desde muy poquito hasta todo lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque podemos insertar vídeo. Podemos meter un reportaje de vídeo dentro de una web, podemos insertar todo tipo de fotografía, meter bases de datos, acceder a bases de datos. Es decir, no tiene límite hoy en día, porque la tecnología está avanzando mucho en ese terreno y entonces es lo que el cliente quiera. Más azúcar, ¿verdad? Más efectivamente. Muy bien. ¿Y vuestros clientes cómo son? ¿Es gente que lo tiene claro, sabe lo que quiere? ¿Gente un poquito desorientada en el sector, todavía no lo conoce? Otra cosa que tiene también buena nuestro sector es que tenemos todo tipo de clientes. Es decir, cualquier empresa, sea del sector que sea, necesita tener hoy en día presencia en Internet y tener una página web. Entonces, esa es una... ¿Qué pasa? Que al ser un tema tecnológico, y más en un sector emergente, es decir, que es algo que es novedoso, el problema que nos encontramos muchas veces con los clientes es el desconocimiento, y ese desconocimiento lo que a su vez produce es desconfianza, que es un poco con la pega que te encuentras, ¿no? Cuando un cliente se te acerca y o planteas el tema de hacer un diseño web, ves siempre, salvo que haya un conocimiento previo, mutuo, ¿no?, entre nosotros, muchas veces te das cuenta que existe una desconfianza, pero desconfianza por falta de conocimiento de lo que le estás ofreciendo o de lo que le vas a hacer, vamos. Claro. ¿Todavía quedan empresas sin página web por ahí? Sí, poquitas quedan. Ya, España, ¿no? y en esto me agrada decirlo porque nos tienen engañados. Es decir, tecnológicamente España está muy atrasada, por muchas estadísticas que nos digan. No hay más que ir a polígonos industriales. Nosotros, nuestro cliente, el 80% de nuestra clientela son empresas industriales que están en polígonos industriales. Luego aparte tenemos también, luego hablaremos si quieres de clientes, pues tenemos gimnasios, empresas constructoras y tal. Pero vamos, básicamente, entonces yo cada vez que voy por un polígono industrial y miro, veo que un porcentaje muy elevado no tiene página web o tiene una página web que no es acorde a lo que la empresa debería de tener. Claro, muy bien. Bueno, pues yo creo que lo mejor es que veamos vuestra página web, si te parece. Muy bien. Así que hemos hecho un recorrido virtual, así que acompáñanos. Aquí la tenemos, aitana.com. ¿Qué podemos encontrar aquí, Luis? Bien, bueno, la presentación, que es curiosa, que todo el mundo nos pregunta el qué significan los buitres. Nuestro logotipo es aitana.com nada más, lógicamente. Los buitres, nosotros cada 5 o 6 meses solemos cambiar nuestra web, hacemos un ejercicio de diseño con nuestras propias webs. Sí, y según nuestro estado de ánimo, pues ponemos unas cosas o ponemos otras. Y los buitres, sí, es muy creativo. Qué curioso. La web es muy creativa.
Entonces, lo de los buitres viene dado por la competencia desleal y el sector en el que nos movemos, la de buitres que tenemos a nuestro alrededor. Venía un poco por ahí. Posiblemente, si estamos más animados a ese nivel, la próxima web que hagamos, pues igual sacamos unas palomas de la paz, ojalá. Exacto, ojalá. Ojalá. Pero bueno, en este caso, cuando la hicimos, estábamos muy quemados con la competencia desleal y por eso sacamos los buitres. Es que es cierto, al no estudiarse una carrera o no haber algunos estudios específicos de esto, bueno, sí que hay algo relacionado. Sí, sí, la formación de hecho es continua. De hecho, la formación, una de las cosas que tenemos es que no puedes parar de dejar de formarte, porque los programas que se utilizan para el diseño y la tecnología que se utiliza para el diseño evoluciona. Bueno, todo el mundo sabe cómo evoluciona la informática y las telecomunicaciones. Muy rápido. La banda ancha. Hace 4 días nadie tenía banda ancha en sus casas. Hoy en día todo el mundo ya tiene banda ancha. España, de hecho, ahí sí que ha prosperado, ¿ves? Ahí es curioso. Claro. España ahí sí que ha avanzado en las conexiones de banda ancha. Entonces, todo eso hace que tienes que estar permanentemente formándote, haciendo cursillos. Incluso a nosotros, a los empleados, los tenemos que mandar a Madrid a hacer, porque aquí en Valencia también hay unas carencias para poder formarte. Claro. Y eso es uno de los alicientes también que tienes que estar continuamente formándote. Claro. ¿Qué podemos encontrar aquí dentro? ¿Algunos de vuestros trabajos? ¿Información de la empresa? Sí, quizás la parte más importante quizás de nuestra web sea, porque la gente al final lo que mira es que la referencia que tiene es qué trabajos hemos hecho. Entonces hay un apartado en nuestra web, que es el apartado trabajos, que quizás al final es donde la gente va, pues todo lo demás, bueno, pues son qué es lo que hacemos, ¿no? Y el tema de trabajos es lo más importante, porque ahí ponemos los últimos trabajos que hemos realizado y ahí es donde nuestros futuros clientes ven a los trabajos que ya hemos hecho y ahí es donde se rompe, digamos, la posible desconfianza que en un momento pueda haber cuando la gente contacta con nosotros sin habernos conocido. Sobre todo si son empresas conocidas, ¿no? Dicen, uy, pues si estos los han hecho, yo... Exacto. Yo te tengo que decir que una cosa también muy interesante de este tema es que nosotros el 50% de nuestra clientela nos llega a través de los propios clientes, y el otro 50% nos llega directamente a través de Internet. Gente que nos localiza, porque llevamos ya 7 años con presencia en Internet. Claro. La gente nos localiza a través de Internet y entonces, bueno, pues contacta con nosotros y cuando contacta es que no nos conocen nada más que de haber visto nuestra web. Claro, muy bien. Bueno, ¿y algunas empresas, algunos trabajos notorios? Sí, pues mira, empresas, por citar nombres que creo que van a ser conocidos aquí en Valencia, pues mira, hemos hecho y llevamos el mantenimiento de Construcciones Serrano, que es una empresa importante aquí de Valencia. Le llevamos el mantenimiento, como es una empresa que está continuamente cambiando con nuevas promociones y tal, pues de cuando en cuando les cambiamos la parte de diseño, pero sobre todo a diario pues las nuevas promociones que van saliendo. Luego, muy recientemente, que también será conocido aquí en Valencia, hemos hecho la página web del Gimnasio Atalanta, que también es conocido, la hemos hecho también hace un par de meses. ¿Del señor Pantoja? Sí, señora, el señor Pantoja. Sí, estuvo aquí en un programa. Y estamos encantados con él, sí. Sí, de Juan Carlos Gómez Pantoja. Sí. Y Cristina, que es su mujer, que es la que está ahí en Ramón Asensio. Bueno, pues les hicimos. Otra cosa que tenemos nosotros también, intentamos hacer, y de hecho lo hacemos, es que llevamos todo el proceso de lo que conlleva una página web, precisamente para que nuestro cliente no tenga que perder el tiempo ni tenga que desviarse hacia otros proveedores. Es decir, nosotros nos encargamos desde el registro del dominio hasta el alojamiento. Si hay que hacer fotos, hacemos fotos. Si hay que hacerles el reportaje de vídeos, lo hacemos todo nosotros. Llevamos todo el proceso. Entonces, en el caso de Atalanta, pues las fotos que salen en la web las hemos hecho nosotros. Las hemos ido haciendo sobre la marcha. Cuando inauguraron lo del spa, spa. Pues fuimos a hacer las fotos del spa. En fin, y es otra de las cosas que hacemos. Es decir, intentamos cubrir, y de hecho lo hacemos, todo el proceso. Es decir, la empresa que nos contrata a nosotros la web no tiene que ir a ningún otro sitio a hacer otra cosa. Nosotros asumimos toda la responsabilidad. ¿Subcontratáis alguna empresa o también tenéis fotógrafos propios? No, lo hacemos todo nosotros. ¿Hacéis todo vosotros? Sí. No somos fotógrafos, no queremos hacer la competencia a los fotógrafos, ya lo advertimos, pero como el tipo de fotografía que se utiliza en Internet es un tipo de fotografía que tenemos equipos profesionales digitales de alta resolución, pero luego en definitiva siempre al final la foto la acabas comprimiendo para que ocupe poco, que la página web vaya rápida. Claro. Entonces digamos que los parámetros de calidad con los que te mueves en Internet los asumimos con creces con nuestros equipos y nuestra experiencia. Claro. Ahora no somos fotógrafos, no queremos meternos en el terreno, pero cuando cada un cliente uno hace bien lo efectivamente suyo, ¿no? Y de hecho pues, muchos clientes pues cuando tienen ya ciertas necesidades, nosotros somos los primeros que los ponemos en contacto con fotógrafos profesionales. Claro, muy bien. Bueno, y en el tema de trabajos, imagino pues que recordaréis algún trabajo, no sé, por lo que sea, ¿recordáis algún trabajo que hayáis hecho con especial
cariño por algo? Sí, bueno, te voy a decir uno que más que por especial cariño, porque en principio, bueno, cada trabajo, y de hecho si se entra en nuestra página web, otra ventaja que tenemos nosotros con respecto a parte de la competencia, es que nosotros no trabajamos con plantillas prediseñadas, sino que cada página web es un diseño completamente nuevo, es un proyecto nuevo en el cual nos reunimos, entre todos hacemos el primer boceto, nos lo autocriticamos, luego el cliente aporta también su punto de vista, y entonces cada trabajo es un trabajo nuevo, por supuesto, según el presupuesto, lógicamente pues le dedicas más o menos tiempo o lo haces más o menos elaborado, porque una web, ya te digo, que puede variar mucho en el presupuesto. Pero por citar una cosa así, digamos, anecdótica, claro, nuestros clientes son pues desde una fábrica de estanterías metálicas hasta un gimnasio, hasta una empresa constructora. Digamos que, por citar algo, es una página web que ya la hemos hecho 2 veces, ya la hicimos al principio de empezar a trabajar y ahora la hemos vuelto a renovar, que es de una agencia de contactos de Valencia. Que te agrada porque dices, bueno, estás cansado de hacer de estanterías metálicas y tal, y de repente pues de hacer una página web donde salen caras bonitas, pues dices, claro, bueno, pues es agradable, pues te alegra, es una cosa, ¿no? sí, sí. Muy bien. Bueno, ¿cómo está el tema de las leyes, verdad, en este sector? Está un poquito inestable, ¿no? Sí, este es otro problema también que tenemos. Nosotros somos escrupulosos cumplidores de las leyes, porque de hecho si en su día me planteé montar la empresa era, entre otras cosas, para no tener ningún tipo de problemas, y estamos viendo que el cumplir las leyes nos está perjudicando mucho. Explico. Resulta que salió hace 2 años una ley, que es la ley de servicios de la sociedad de la información, que es lo que se llama la ley de Internet, que entre otras cosas prohíbe pues mandar correo indiscriminado, lo que se llama spam. Entonces nosotros ese tema lo cumplimos. Sin embargo, todos los días recibimos como 400 correos del extranjero. Es decir, nosotros no podemos mandar correo, me parece muy bien que eso se tenga que legislar, pero sin embargo no hay nadie que impida que recibamos correos del extranjero. ¿Qué pasa? Que se hace una ley que lleva ya 2 años, pero sin embargo no se persigue, no se hace cumplir. Entonces esto crea pues, una sensación de discriminación a quienes cumplimos la ley con quienes no la cumplen. Y entonces así te podría poner pues, un montón de ejemplos de esta nueva ley que ha salido, que está ahí, que está en vigor, que obliga a que las páginas web, por ejemplo, esto es otro elemento que nos podría distinguir de los profesionales de los no profesionales. Nosotros asesoramos al cliente para que cumpla con la ley. O sea, hoy en día pues las páginas web es obligatorio registrarlas en el registro mercantil, es obligatorio que tengan una información sobre la empresa. Sin embargo, si entras por internet verás que hay un montón de páginas web que no sabes ni quién está detrás de esa página web ni nada. Pero ¿qué pasa? No se persigue esto. Entonces, como no se persigue, hay un vacío. No un vacío legal, porque la ley está, sino hay un vacío de cumplimiento de la ley. Muy bien. Bueno, y a la hora de trabajar en este sector, ¿no? Que además se pasa enseguida, se vuelve obsoleto, sí, imagino que tendréis que estar formándoos cada vez continuamente, como ya has comentado, pero ¿con qué profesionales contáis? Sí, de distintos campos, imagino, ¿no? Efectivamente, nosotros fundamentalmente la plantilla, digamos que hay, aparte de la cuestión administrativa, que eso es lógico, ¿no? En cualquier empresa tiene que haber una parte administrativa, tenemos fundamentalmente 2 sectores, uno que sería el de diseño gráfico y utilización de los programas que utilizamos para diseño, y otro que sería el de programación, porque aquí también es lo que estábamos hablando, en el diseño de páginas web hay un componente informático muy importante que es el de la programación. Hay muchos clientes que nos piden tiendas virtuales, que nos piden acceso a bases de datos, entonces ahí interviene lo que sería la programación. Entonces son los 2 grandes bloques, digamos, de trabajadores que tenemos, que es el del diseño gráfico y el de la programación. Y ambos requieren una continua formación, porque, por ejemplo, el programa que utilizamos para diseñar, cada 6 meses te están sacando una versión nueva. Eso todos lo conocemos como el Windows, ¿no? Es parecido. Pues que cada vez, esto es lo mismo, es decir, el programa. Entonces, cada vez estos programas tienen nuevas utilidades que requieren que te estés formando continuamente. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Luis, por haber venido aquí. Espero que os vaya fenomenal la empresa, y cualquier cosita que queráis comentarnos, no tienes más que decirlo. Muy bien. Gracias por estar aquí.